Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias por CNN Chile y Chilevisión. A esta hora, 13 de la tarde en punto, este día miércoles 26 de mayo, en que comenzó a funcionar el pase de movilidad. Recordemos que había sido anunciado para personas que hayan completado su calendario de vacunación, las 2 dosis. Bueno, ¿cómo ha funcionado? Vamos a revisar si es que las personas lo están usando o no, Vivi, y para qué lo están haciendo. Exacto, y uno de los puntos en los cuales nos hemos concentrado es si lo están utilizando, por ejemplo, para viajar. Ahí está Marianela Estrada en uno de los terminales de buses y nos decían, Mane, que tú has podido constatar en terreno que efectivamente se está usando porque hay más movimiento en el terminal de buses. Hola, Mane. Hola, ¿cómo estás, Vivi? Karim, muy buenas tardes. Claro, hay más movimiento que en días de semana de las veces anteriores, de las semanas anteriores acá en el terminal de buses. Ustedes pueden ver que hay fila efectivamente para poder ingresar y claro, las personas están utilizando su pase de movilidad para poder hacer estos viajes interregionales, que es uno de los beneficios que obtienen las personas al estar vacunadas con sus 2 dosis y poder sacar este pase. Recordemos que según el plan paso a paso solamente se puede hacer viajes interregionales cuando las comunas están en el paso 13, pero ahora con el pase de movilidad lo pueden hacer estando en la fase 2 y eso ha sido uno de los puntos que más ha concentrado la atención de las personas para poder obtenerlo. Si bien no todos lo han sacado, hay algunos que efectivamente prefieren utilizar este pase que se saca una única vez versus estar viajando y cada vez que tienen que viajar sacar los documentos necesarios en comisaría virtual, y nos decían esto es mucho más fácil, más rápido y más efectivo para poder hacer los viajes ya sean por trabajo o por otros motivos. Y hay otras personas que sí tenían ya sus 2 dosis, habían pasado los 14 días, pero habían decidido no sacar el pase aún porque no tenían muy claro cómo lo podían hacer. Algunos lo habían intentado realizar en la página web y se les había bloqueado el usuario, porque esto además se puede hacer con la clave única, así que también hay que ver ahí cómo se está comportando la página de mevacuno.gov.cl para poder realizar este trámite. Lo que sí, la página ya ha recibido muchas más visitas que las veces anteriores. Según los datos que tiene el Ministerio de Salud, entre el domingo y el lunes se registraron cerca de 2 millones de visitas al sitio mevacuno.gov.cl versus los 2.6 millones de visitas que se habían registrado en el último mes. Así que efectivamente hay interés por sacar este permiso. Escuchemos qué era lo que nos decían algunas personas hoy día acá en el terminal de buses, que de hecho ya lo estaban utilizando. No, ningún problema, pero igual tiene falla en el sentido de que hay que agregar un correo electrónico sí o sí. Y mucha gente mayor no tiene correo electrónico y uno le toma por su correo a varias gente. Yo quiero evitar y usar solamente un código y no todo el papeleo que hay que usar siempre con el colectivo. Estuve trabajando aquí en Santiago, entonces ya el trabajo ya se terminó. Entonces he tratado de viajar y no he podido viajar por el tema de la cuarentena y todo el asunto. Entonces no he podido viajar a Concepción. ¿Y este pase de movilidad le ayudaría a usted? Exactamente. En este sale que están mis 2 vacunas, todo completo. Sí, por supuesto que es muy conveniente, además que es necesario. La verdad es que ayer tenía que viajar a Talca y no pude. Me dijeron que hoy día lo podía hacer con ese pase. Claro, y lo otro importante también a tener en cuenta es que si las personas van a hacer viajes interregionales utilizando este pase de movilidad y su comuna está en fase 2, lo tienen que hacer durante la semana, porque el fin de semana se debe respetar debidamente la cuarentena, por lo tanto no se podrían hacer los viajes interregionales sábado y domingo. Ese puede ser también otro de los motivos porque vemos un aumento de flujo en las personas que llegan hasta el terminal de buses de Santiago, ya que la mayoría de las comunas acá en la región metropolitana están o en cuarentena o en la fase 2, son muy pocas las que están en la fase 3 y podrían viajar durante el fin de semana. Y como les comentaba, de todas formas hay personas que todavía no se convencen de sacar este pase por diferentes motivos, no saben cómo hacerlo o nos decían que simplemente no lo necesitan porque tienen otros permisos del trabajo, así que ahí hay diferentes motivaciones para sacarlo o no. Escuchemos qué era lo que nos decían las personas que, a pesar de tener sus vacunas, no estaban utilizando el pase de movilidad para viajar. Como empezaba de hoy día, entonces hoy día ya lo voy a hacer. Porque la empresa me entrega toda la documentación para viajar. Sí. Y yo en la casa paso encerrado, en mis días de baja, así que... A la gente de 70 años para arriba le están haciendo el papelito sin ningún problema mostrando el carnet. Y uno teniendo el carnet en la mano de las 2 vacunas,
tiene que hacerlo por internet. Resulta que en internet me tira que la clave está bloqueada, pero tampoco me quieren hacer el papel. O sea, eso es que falta de criterio, falta de voluntad de la gente. Sí, Mane, bueno, hay varias cosas. En general es bien valorado. La gente lo ha usado incluso para ir al supermercado, ¿no? Más allá de que les permita viajar, desplazarse también en comunas que estén en cuarentena o en fase 2. Es otro de los temas para los cuales muchos de ellos han optado. Y también el problema de muchas personas o que no tienen correo electrónico o simplemente no tienen internet. Había un señor que lo andaba trayendo también con el documento impreso por si tal vez se puede quedar sin batería en el celular para poder mostrarlo, ¿no? Exacto, no, y además es importante señalar, Karim, que para las personas que son mayores de 70 años se dio la instrucción que con su carnet de vacunación y carnet de identidad pueden hacer uso de los beneficios del pase de movilidad, entendiendo que probablemente tengan menos acceso a internet o mayor dificultad para manejar estas plataformas, pero de todos modos hay que pensar en las otras personas que son menores de 70 y que de todas formas no tienen acceso a internet y para ellos también sería más difícil acceder a estos documentos. Acá por lo menos en el terminal de buses hay una ventanilla donde se ayuda y se orienta a las personas a sacar este pase de movilidad, sobre todo a los adultos mayores de 70. Ahora sí, es que hay personas que no tienen internet, son menores de 70 y se les va a pedir este pase de manera digital, pueden ir a algún vacunatorio a pedir que les impriman este documento para así poder presentarlo y utilizarlo tanto en los terminales como, por ejemplo, tú me lo preguntabas, en los supermercados, ya que otro de los beneficios de este pase es que para las comunas que están en cuarentena, las personas que cuenten con el pase de movilidad pueden ir al supermercado o a la farmacia o hacer algún trámite sin la necesidad de sacar los permisos de comisaría virtual. Basta con que tengan el pase de movilidad y pueden acceder. Y de hecho, muchas personas hoy día que entrevistábamos afuera del supermercado y que ya estaban haciendo uso de su pase de movilidad para entrar, nos decían que con los permisos de comisaría virtual, estando en cuarentena, que duran 2 horas, no alcanzaban a hacer todos los trámites necesarios. Entonces, ellos ya inmediatamente habían sacado su pase de movilidad para poder utilizarlo en estas diferentes actividades. Escuchemos qué era lo que nos decían precisamente aquellas personas que lo estaban usando ya en comunas en cuarentena. Sí, no tenía idea. Que uno de repente las informaciones como que uno no las cree mucho. Sí, lo saqué. Ahí lo tengo. Me parece bien porque uno tiene que salir a hacer algunas diligencias como ir a pagar las cuentas, ir al cajero. Lo vamos a empezar a sacar ya para no estar sacando estos permisos. Nosotros tenemos el semanal que nos da por el trabajo, pero ese no nos sirve para hacer compras. Sí, bien, porque facilita la movilidad, obviamente. Sí, lo bajé sin problema con la clave única, lo bajaron de inmediato. Hay que ver cómo funciona en realidad, hay que ver qué es lo que pasa, si la gente se porta bien o no, en realidad hay que probar. Claro, lo decían las autoridades, mayores libertades vienen de la mano de mayores responsabilidades y en general, Mane, incluso ayer escuchábamos a personas que no tenían pensado vacunarse y que viendo que esto les entregaba algunos beneficios sí lo habían hecho. Así que podríamos decir, dentro de este debate que se ha dado de cuáles son los puntos a favor y en contra, uno de los que claramente es a favor es que ha incentivado la vacunación. Personas que no lo tenían pensado lo han hecho para obtener este pase de movilidad. No sé si tú has podido conversar con personas que te hayan dicho eso. Exactamente, de hecho es lo que hemos estado observando desde el fin de semana, Karim, sobre todo los vacunatorios móviles, donde se han visto extensas filas para poder inocularse no solamente las personas que les corresponde por calendario esta semana, que es de 29 a 26 años, también lo han hecho muchos rezagados de 30, 40, incluso 50 años que no se habían inoculado antes y que ahora con este anuncio del pase de movilidad han tomado la decisión de poder obtener sus 2 dosis de vacuna para también estar allí con los beneficios que esto significa, como lo vemos acá, poder viajar, hacer viajes interregionales sin el permiso de comisaría virtual, también ir al supermercado si es que la comuna está en cuarentena y efectivamente son muchos los que han señalado que no estaban muy convencidos de vacunarse, pero que con este anuncio efectivamente tomaron la decisión o bien también muchas personas que han llegado a las filas y que efectivamente han observado muchas más personas de lo que esperaban para poder inocularse y creen que el principal motivo es este. Escuchemos qué era lo que nos decían precisamente en las filas de los vacunatorios.
Sí, también es una de las razones por las que vine. O sea, tanto para proteger a mi familia como para protegerme a mí. Y además también conseguir el pase, o sea, prácticamente, para poder viajar. Lo veo de buena manera porque motiva a toda la juventud a vacunarse. No todos creemos en la vacunación. Así que la juventud se motiva más por el pase. Que me parece bien, aunque obviamente no hay que dejar de lado las voces de los expertos en ese sentido. Y creo que es un debate abierto, sin embargo, me parece que en principio como un incentivo para la vacunación creo que podría ser positivo. Yo creo que mucha gente lo hace por lo mismo, porque igual a lo mejor se sienten tan encerrados que necesitan moverse un poco más. Claro, y tú lo decías, Karim, de todas formas, y muchas personas también así lo tienen consciente, que nos entreguen este pase de movilidad, tal vez para tener un poco más de libertad, poder hacer viajes interregionales o ir al supermercado sin la necesidad de un permiso, si es que la comuna está en cuarentena, significa también mayores responsabilidades, y esto no quiere decir que hay que relajar las medidas de seguridad sanitaria, como el uso de la mascarilla. Ustedes pueden ver acá las personas en la fila todas con sus mascarillas. No hay tanto distanciamiento social como debería, pero sí efectivamente se siguen tomando las otras medidas más importantes, como es el uso de la mascarilla, que eso tiene que seguir en vigencia sí o sí hasta que así lo indique la autoridad sanitaria. Así que eso ha sido lo que ha sucedido durante esta jornada con la entrada en vigencia de este pase de movilidad. Sí, sin duda que el cuidado primordial sigue siendo un tema personal, así que ahí también, más allá de tener este pase, va en la responsabilidad que cada uno tenga de las medidas que va tomando. Mane, muchísimas gracias, que esté muy bien, buenas tardes. Bueno, pero como sabemos, hay dudas que todavía persisten respecto a cómo utilizar este pase. Bueno, le pedimos a la autoridad, a la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que respondiera a estas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué pasa si no tengo internet? ¿Cómo saco este pase? Veamos su respuesta. Los mayores de 70 siempre van a poder acreditarlo con su carnet de vacunación. Y aquellas personas menores de 70 que no tengan acceso a internet pueden ir al centro de salud más cercano y solicitar que se le entregue el certificado con su código QR que acredita que ha sido vacunado. Bueno, ahí está precisamente una de las cosas que podíamos constatar en terreno, que efectivamente sucede, especialmente para las personas que no tienen internet o que tal vez no les es tan cercana la tecnología. Hay otra duda que es bien recurrente. ¿Este pase sirve, por ejemplo, para poder ir a trabajar? Este permiso no sirve para ir a trabajar y tampoco reemplaza el permiso único colectivo. Este permiso solo permite desplazarse en comunas que se encuentran en fase 1 y fase 2 o bien hacer viajes interregionales desde comunas que se encuentran en fase 2. Ahí está clarísimo, entonces no reemplaza el permiso colectivo para poder ir a trabajar. Tercera duda que muchos hacen ahora, especialmente padres que piensan, por ejemplo, salir de vacaciones o ocupar el fin de semana. ¿Qué ocurre con los hijos? ¿Qué ocurre con los menores de 18 años? Le preguntamos también a la subsecretaria. Si estoy en una comuna en cuarentena, no puedo utilizar mi pase de movilidad para hacer un viaje interregional. Solo puedo hacerlo desde comunas que se encuentran en fase 2 hacia adelante y hacia comunas que se encuentran desde fase 2 en adelante. Bueno, y en este caso también se incluiría a los menores de 18 años. Ellos sí podrían viajar con sus padres. Otra inquietud, si quiero reencontrarme con amigos o con mi familia, ¿este pase de movilidad sirve para poder asistir a reuniones sociales, por ejemplo? Este permiso no modifica el plan paso a paso, por lo tanto, puedo asistir a una reunión familiar solamente si se cumple el aforo en las distintas etapas del plan paso a paso. No habilita ni para sacarse la mascarilla, ni para no cumplir el distanciamiento social, ni para aglomerarse, ni para transitar en horario de toque de queda, ni tampoco cruzar cordones sanitarios. Claro, entonces esas medidas se mantienen respecto al plan paso a paso, no se modifican, sobre todo lo que tiene que ver con el toque de queda. También queríamos preguntar, ¿hay que sacarlo todos los días o con este pase yo lo puedo utilizar al momento ya de tenerlo en el celular o en forma física? No es obligación sacarlo todos los días. El código QR redirecciona a la página que establece si la persona está habilitada o no lo está. ¿Y cuándo no lo está? Cuando o no ha cumplido la vacunación con el plazo que se requiere o bien cuando ha sido declarada contacto estrecho o tiene aislamiento por tener COVID. Otro mensaje que queremos reforzar, ¿qué ocurre durante el toque de queda con este pase? ¿Lo puedo usar? Este permiso no habilita para transitar durante el toque de queda, solamente, como he señalado,
para movilizarse durante el día en comunas en fase 1, fase 2 el fin de semana, o bien hacer un viaje interregional entre comunas que se encuentran desde fase 2 hacia arriba. Bueno, el Ministerio de Salud, en el fondo, ha entregado estas directrices que son bien claras y detalladas respecto a la utilización. Si bien se implementa en el día de hoy, hay varias dudas, pero queríamos tratar de irlas aclarando a partir de estas respuestas, que son las más recurrentes, las que hemos podido constatar también en terreno. Perfecto, ahí aclaradas las dudas entonces por la autoridad pertinente, Autoridad de Salud, que entregó hoy el nuevo reporte donde hay preocupación en 3 puntos por lo menos, en la positividad, que es la más alta en 6 semanas. El aumento de casos, se reportaron 5.176 nuevos casos y 39 muertes relacionadas al COVID-19, y lo otro que tiene que ver con las camas críticas, que están sobre un 95%. Bueno, según el informe de hoy, solo 4 regiones registran disminuciones en sus casos en los últimos 7 días. Además, señalaron que la región de Aysén tiene el índice de incidencia más alto a nivel país. El Ministerio de Salud informó que la positividad de los exámenes PCR subió a 12% y hay 38.145 casos activos a nivel nacional. Respecto a la red asistencial, hay 3.023 pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 2.494 permanecen conectados a ventilación mecánica. Bien, nos vamos a ir ahora a la región de la Araucanía. Carabineros está desplegando ahí sus mejores equipos para poder dar con el paradero del autor del asesinato del carabinero. Vamos a tomar contacto con Patricio Angulo, quien nos va a entregar detalles de la investigación, cómo ha avanzado también, y la emotiva despedida del uniformado. Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Karim, muy buenas tardes. Por una parte, la investigación, como tú señalas, se concentra en la región de la Araucanía, en Coyipulli, también en Temuco, donde se han estado realizando diligencias, peritajes a este vehículo blindado en el que iba siendo trasladado, donde se estaba trasladando el sargento Benavides. Y por otra parte, la despedida, el velatorio de este uniformado que se está desarrollando en la región de Ñuble, en Quillón, que es donde nos encontramos, en un sector rural. Ayer llegó el cuerpo del sargento a esta zona, se realizó un responso. Ayer a esta hora también, en nuestro informativo de mediodía, les comentábamos del responso, la salida también del cuerpo del Servicio Médico Legal. Posteriormente, este responso en la Escuela de Formación de Carabineros en Temuco, y ya durante el transcurso de la tarde el cuerpo, ya cercano a las 19:20 horas, llegó a Quillón, en la iglesia. Ahí se desarrolló el Inmaculada Concepción, un responso, y ya luego su velatorio se ha estado desarrollando en este lugar. Con respecto a la parte investigativa, hemos estado también muy atentos a lo que ha ocurrido con el control de detención y formalización de cargos en contra de 3 detenidos, que hacemos hincapié también, hay que ser muy rigurosos. Se ha señalado ya que estos 3 detenidos por ahora no tienen vinculación con la muerte del sargento Benavides. Han sido formalizados ayer 2 de ellos por delitos relacionados con el corte y bloqueo de rutas, también por maltrato de obra a carabineros. Esto al momento de ser detenidos, ellos quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional. Sin embargo, había uno de ellos, los cuales se había postergado su formalización. Se amplió para hoy la detención, ya se ha controlado esta detención ayer y se formalizó durante esta jornada. Era quien específicamente, Karim, tenía en su poder esta motosierra, que es lo que había señalado también el ministro del Interior, lo que había señalado la Fiscalía. Ya les voy a comentar también qué es lo que ha ocurrido con respecto a aquello, a la formalización también, algunos antecedentes que se han entregado. Vamos a escuchar ahora lo que ha indicado también el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien estuvo también presente en la zona y se ha referido además a la detención de estas 3 personas y la forma en la que han venido actuando algunos grupos en cortes de carreteras, en los bloqueos de las rutas, todo esto para generar también que Carabineros llegue a esos puntos. Escuchemos. Esos 3 detenidos fueron sorprendidos en el área donde ocurren los hechos. Uno de ellos tenía en su poder una motosierra, con lo cual inicialmente habría una relación con la tala de árboles que caen sobre la ruta. Hay un modus operandi. Se bloquean caminos para que lleguen personal COP de Carabineros a despejar el lugar, y cuando están trabajando en el despeje
son atacados cobardemente mediante el método de la emboscada. Más allá si las personas están o no involucradas en el asesinato mismo, hay personas que participaron inicialmente en la configuración de las barricadas. Bueno, faltaba uno de estos detenidos, Karim, que fuese formalizado. Se amplió su detención. Este sujeto de iniciales JALLF, según lo que se ha señalado de parte del Ministerio Público, él se encontraba oculto en una zona boscosa, en las inmediaciones de donde ocurre el crimen del sargento Benavides. No tendría vinculación con el homicidio. Lo que se estaba indicando es que podría tener algún vínculo con el corte de la carretera, puesto que fue sorprendido con una motosierra. Por lo tanto, se presume que él tendría algún rol relacionado con cortar árboles para poder bloquear la ruta R35. Es un sujeto con antecedentes y que ha sido formalizado hoy. Durante esta jornada. Él ha quedado de todas maneras con una medida cautelar de menor intensidad, es un arraigo nacional y se ha fijado un plazo de investigación de 3 meses. Con respecto a esta indagatoria para poder aclarar el crimen del sargento Benavides, se ha desplegado un equipo a la zona del Laucar, departamentos especializados de carabineros, hay un fiscal con dedicación exclusiva que han estado trabajando, aún no hay resultados, de todas maneras han transcurrido recién un día, poco más de un día, de este crimen, por lo tanto hay muchas diligencias que están todavía pendientes. Mientras tanto, en la otra parte, en lo que respecta a la despedida de este funcionario policial, se está desarrollando su velatorio. Nosotros estamos en esta zona rural de Guacamalá, donde está siendo despedido por los vecinos, su familia. Vamos a escuchar qué es lo que nos han señalado algunas de las personas que han llegado a este lugar a expresar sus condolencias. Me motiva a acompañar a la familia y solidarizar con Carabineros más que nada. Yo me enteré ayer que era prácticamente vecino acá de nuestra comuna y me motivó el hecho de que en realidad es una pena lo que está pasando, mucha delincuencia. ¿Qué fue lo que le motivó a venir? Mi sobrino va a ser carabinero, por eso. Y me da miedo que le pase lo mismo cuando él ya salga a la calle. Bueno, eso es lo que han expresado algunos vecinos, algunas personas que no lo conocían al sargento Benavides, pero que están totalmente golpeados y conmocionados con esta noticia, al saber que era también un habitante de esta zona de Quillón, en la región de Ñuble. Se va a estar desarrollando el velatorio durante toda esta jornada y mañana está fijado el funeral a las 11 de la mañana. Han estado presentes autoridades del alto mando de Carabineros, el subdirector de la Policía Uniformada que se encuentra acá en la zona. Entendemos que también el general director va a venir en algún momento más durante el transcurso de esta tarde, podría estar presente también mañana en esta despedida. Y mientras tanto, por otra parte, también estamos muy atentos a lo que ocurre con la investigación, donde se han estado estableciendo algunos hechos. El fiscal ha señalado que esto se trató de una emboscada, que este disparo provino de no más allá de 10 a 15 metros, pero es una investigación todavía que está en una fase y en una etapa bastante primaria. Por lo tanto, hay que esperar también qué resultados puede haber durante el transcurso de los próximos días. Sí, escuchábamos a las personas también manifestando la preocupación que tienen por los hechos de violencia que se viven en la zona, que son repetitivos, reiterados y que han tenido como víctimas a funcionarios policiales, a carabineros y también a civiles. Así que también el llamado que hacen, más allá de empatizar con este caso en particular, es a que se termine la violencia en la zona de una vez por todas. Gracias, Pato. Buenas tardes. Bueno, ha aumentado significativamente a nivel nacional la positividad. Estamos hablando de un 12,79%, que es la más alta, además también en 6 semanas. Algo preocupante que coincide con el aumento de los casos. La ocupación de las camas críticas alcanza un 95,4%, con 204 que están disponibles en este momento a nivel nacional. Vamos a profundizar en este tema que nos preocupa. Daniela Herrera, tú nos cuentas. ¿Qué tal, Vivi? Muy buenas tardes. Sí, una situación bastante compleja, sobre todo por lo que sucedió también el día de ayer en el Hospital de El Salvador. Durante la tarde, algunos medios de comunicación, a partir de información de los propios familiares de usuarios del hospital, señalaron que hubo una especie de colapso, que incluso la urgencia respiratoria del hospital había tenido que cerrar y dejar de atender pacientes, según los mismos usuarios y familiares explicaban esta situación
situación, algo que fue desmentido de inmediato por el propio recinto hospitalario, quien a través de un comunicado señaló el día de ayer que la atención de pacientes, tanto en la urgencia respiratoria, que es la que atiende a pacientes COVID, como la urgencia general, estaban atendiendo de manera habitual, pero que sin duda había que acelerar los tiempos. Lo que decía el hospital precisamente es que se produjo el día de ayer una especie de cuello de botella, que habían muchos pacientes que llegaron en un mismo momento, una situación que se había vivido en otras ocasiones, pero que en ningún momento se dejó de atender a pacientes. Escuchemos de inmediato lo que decían algunos usuarios el día de ayer para entender un poco por qué se originó entonces esta situación y esta preocupación de los mismos familiares. El colapso se ve cuando, si se puedes ver para allá, las abuelitas las atienden ahí afuera, en la parte de afuera. ¿Para qué estamos con cosas? Hay pacientes con posibles COVID, otras que vienen por otras enfermedades y los tienen en ese lugar esperando, ya que el examen sale aproximadamente después de 6 horas. Que no hay camillas, es indignante la sala de espera que tienen donde aparecen hacinados. Camilla por acá, sillas de ruedas por todas partes, la gente con tos horribles. Claro, es la indignación de algunos usuarios y también de familiares entonces que precisamente habían acompañado a sus seres queridos el día de ayer a la urgencia respiratoria del Hospital El Salvador. Y si bien se descartó por parte del recinto, como les mencionaba anteriormente, que hubiera un colapso, sí hay preocupación, por ejemplo, de parte de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, desde la SOCHIMI, con respecto a la fragilidad aún del sistema hospitalario, advirtiendo, por supuesto, también una mayor demanda de camas críticas. De hecho, ya lo decías tú, Vivi, hoy se reportó un 95,4% de ocupación de camas, con 204 disponibles, y el panorama podría complicarse aún más teniendo en cuenta algunas proyecciones que han hecho algunos expertos. Por ejemplo, expertos de la Universidad de Chile, que planteaban que de seguir la situación como está y de no cambiar nada, podríamos tener de 10 a 15 días un aumento considerable de los casos, incluso llegando a los cerca de 8.000 diarios. Esto considerando, según Mauricio Canals, académico de la Universidad de Chile, tanto el promedio de casos diarios semanales como también el denominado R efectivo, que es un dato que mide la transmisión y la expansión de la pandemia. Escuchemos también lo que él nos decía, porque sí, es un dato muy preocupante la proyección que entregó el día de ayer. Si uno proyecta este número reproductivo a lo largo de 15 días y si no se hace ningún cambio con el R, es decir, todas las condiciones se mantienen constantes, perfectamente se puede llegar a más de 8.000 casos en 15 días. Y esto proviene de un cálculo muy simple. Proviene simplemente de multiplicar el número promedio de casos, que fue de 6.280 la semana pasada en promedio diario. Lo multiplicamos por el R por 1,1 y tenemos la proyección a 5 días. Lo volvemos a multiplicar y tenemos la proyección a 10 días. Lo multiplicamos de nuevo y tenemos la proyección a 15 días. Si uno hace ese ejercicio, tiene una proyección de 8.300 casos, que es lo que sucedería si es que no se hace nada. No es que vaya a suceder, es lo que sucedería si seguimos tal cual está ocurriendo hasta ahora. Claro, lo que decía ahí el experto de la Universidad de Chile y académico es que no quiere decir que esto suceda realmente, pero de tener las mismas condiciones en las que estamos actualmente podríamos tener entonces cerca de 8.000 casos o una mayor cantidad de casos que esa cifra en 10 a 15 días. Bueno, precisamente hoy se reportaron 5.176 casos nuevos, 39 fallecidos y una positividad del 12,8%. Sabemos que los días lunes, martes y miércoles generalmente hay una cifra bastante menor, pero habrá que ver lo que pase, por ejemplo, el día jueves, si es que aumenta o no considerablemente esa cifra con respecto a la semana anterior. Sin duda fue una proyección que no le gustó nada al ministro. El día de ayer se le preguntó precisamente por estas proyecciones. Él decía que no han visto un aumento considerable de los casos y esto es lo que dijo. No hemos visto
visos de que haya un gran aumento de casos. Evidentemente, y lo he dicho en todos los puntos de prensa, hay algunas regiones que nos preocupan, porque van aumentando, nunca lo hemos negado, pero son 3 o 4 y las otras van bajando. Entonces no sé de qué o en qué se afirman para decir que vamos a llegar nuevamente a los 8.000. Yo estoy viendo que hay un aumento en los casos, estamos viendo que hay un aumento en los casos, eso es innegable. Hoy día vamos a tener menos casos, sí, alrededor de los 4.000. Pero no estamos viendo que este aumento vaya a durar tanto como duraron otros aumentos. Claro, y es una proyección además que preocupa teniendo en cuenta que cuando se da esta proyección tampoco estaba considerado lo que pase con la movilidad de la gente, con este nuevo pase de movilidad. La preocupación está en que esto pueda aumentar los contagios y por consiguiente que durante las próximas semanas también aumente la cantidad de pacientes que están ingresando a las unidades de cuidados intensivos, Vivi. Sí, además si analizamos la positividad en la región metropolitana es de un 14% y otro aspecto del cual hay harto consenso es que ya las cuarentenas no están funcionando, es cosa de ir a algunas de las comunas que están todavía en fase 1 donde se ve y queda en evidencia una gran movilidad, así que probablemente hay que repensar muchas de las cosas que se están haciendo por estas cifras bien altas y preocupantes. Muchas gracias. Bueno, y en prisión preventiva finalmente quedó el único acusado del homicidio de 2 hermanos en la comuna de El Bosque en la audiencia de formalización. Además, el Ministerio Público sostuvo que el hombre de 30 años violó a la menor de edad. Los familiares y amigos de las víctimas se manifestaron en el exterior del Centro de Justicia. Este tribunal, realmente la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Se considera que necesariamente debe decretarse la medida cautelar de prisión preventiva. Entre gritos y celebraciones, familiares, vecinos y amigos de Rubén y Catalina, los 2 hermanos asesinados en El Bosque, escucharon las palabras de la jueza de garantía, quien tras una larga audiencia de formalización de cargos, decretó la prisión preventiva en contra de Fernando Bem. No hay ningún resultado que calle el dolor que sentimos como familia. No hay ningún resultado hasta este momento que podamos decir que estamos conformes. Hago un llamado al director del Servicio Médico Legal que no espere hasta el último momento para hacer la pericia de este asesino, de este violador. Esto porque el gran temor de la familia de las víctimas era que Fernando Bem fuera declarado inimputable, tras conocerse las declaraciones de la madre de este en que daba cuenta de un presunto trastorno mental. Este tipo está cuerdo para enfrentar la justicia. Este tipo, tarde que temprano, tiene que pagar por sus hechos y le pedimos la máxima pena, que es presidio perpetuo calificado, para que se seque en la cárcel. Sin embargo, en esta etapa procesal, la Fiscalía logró al menos formalizar los delitos en contra del acusado. Un delito de homicidio calificado en contra de la víctima Alex Rubén Acuña Uvilla y un delito de violación con homicidio previsto y sancionado en el artículo 372 bis del Código Penal en relación a la víctima Catalina. En una audiencia que se extendió por varias horas, el fiscal describió los hechos leyendo las declaraciones de la madre de las víctimas e incluso de la madre del imputado. También se entregaron medios de prueba para acreditar la participación de Fernando Bem en los delitos, pero además tuvimos acceso a imágenes que no se exhibieron en la audiencia, como estas en que se ve al sospechoso retirándose de la casa a minutos del crimen con todas sus pertenencias. Que este ilícito se cometió en una situación donde la madre había confiado en el imputado. Sin embargo, según la defensa de Fernando Bem, los antecedentes para acreditar su imputabilidad no serían los suficientes. Por ello, se mantendrán a la espera de nuevos peritajes. El informe preliminar con el que pudimos contar el día de hoy en la audiencia no se pronuncia respecto de la condición mental del imputado, sino que más bien describe lo que pudo observar la doctora el día de ayer. Peritajes que serán claves en el proceso que comienza ahora. 7 meses de investigación decretados por la justicia, en que se determinará la eventual culpabilidad del imputado en estos hechos y que, de ser comprobada, podría pasar hasta 40 años en prisión.
Bueno, vamos a un tema que siempre genera harta discusión y debate, porque la Cámara de Diputados está votando un proyecto de ley que busca restablecer el sufragio obligatorio en las elecciones. Recordemos que la participación, por ejemplo, en el último proceso fue de un 43%, poco más de 6 millones estuvieron sufragando. ¿Cómo lograr que esa cifra se revierta? Bueno, Guillermo San Martín nos va a contar qué está ocurriendo en el Congreso con este debate que se retoma si voto obligatorio o no, Guillermo. Hola Viviana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, porque incluso ya se ha aprobado al menos la idea de legislar en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hace solo instantes se logró ya los votos suficientes para poder avanzar en torno a la posibilidad de restablecer el voto obligatorio. Hay que señalar, eso sí, que se presentaron indicaciones y eso obliga a que vuelva entonces a la Comisión de Gobierno Interior donde se está abordando esta materia. Pero para profundizar sobre lo que ha sido esta votación en sala nos encontramos en primer término con la diputada Andrea Parra. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes. Conocer su impresión luego de esto, puesto que también viene a cambiar una resolución que anteriormente fue negativa, no se obtuvo los votos en su momento y ahora sí. ¿Qué es lo que ha cambiado en este escenario? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Este es un gran salto para fortalecer la democracia. Esto sí ayuda a la democracia. Hoy día logramos algo que era impensado hace un año atrás, que es lograr la votación en general del voto obligatorio. Hay, por supuesto, discusión, vuelve a la comisión, daremos la discusión lo más rápidamente posible, puesto que esperamos que esto sea ley en noviembre y de esa manera, ¿no es cierto?, le demos un respaldo a la ciudadanía y a la participación y a la democracia. Ahora vuelve a comisión, puesto de que se presentan indicaciones en términos de lo que es la tramitación de estas indicaciones. ¿Cuándo podría volver nuevamente para la votación en particular en sala? Bueno, nosotros esperamos dar la discusión ahora ya y ojalá que pueda volver este proyecto a sala para la votación en particular la próxima semana. Créame que vamos a poder poner todo nuestro empeño para que esto salga rápido y sea ojalá ley para noviembre. Pero los resultados de la reciente elección en términos de participación son los que terminan incentivando, ¿cree usted, el generar este cambio que es trascendental en los procesos democráticos? Bueno, nadie puede estar contento de que en las últimas elecciones 6 de cada 10 personas se hayan abstenido de votar. Eso no es una buena señal y por lo tanto ciertamente esta es no solo una demanda de muchos ciudadanos, sino que también es comprender que el peor error político en la historia nuestra fue precisamente volver al voto voluntario. Hoy día abrimos, ensanchamos la democracia y estamos trabajando, ¿no es cierto?, para que efectivamente construyamos un país distinto. Muchas gracias, diputada. Bueno, también queremos conocer las impresiones de quienes se opuso, por ejemplo, a esta iniciativa. En el caso de lo que es, por ejemplo, el diputado Sergio Bobadilla, representante de la Unión Demócrata Independiente. Usted votó en contra en esta posibilidad, diputado. ¿Cuáles son sus argumentos? Bueno, ¿y qué le parece este resultado finalmente? Yo diría que este es un proyecto que atenta contra la libertad individual de las personas y a través de esta iniciativa legal pretendemos, en definitiva, obligar a los ciudadanos para que vayan a votar. Y creo que este camino no es el correcto, porque sin duda que aquí debemos hacernos una autocrítica, todos los que estamos en la cosa pública, que no hemos sido capaces de convocar a la inmensa mayoría de los chilenos para que participen en estos procesos electorales. Y pretendemos corregir esta incapacidad que hemos tenido los políticos a través de un proyecto de ley obligando a los ciudadanos a que participen. La pregunta que debemos hacernos es por qué está participando en los procesos electorales una minoría, un 40%. Es simplemente porque los políticos, y lo digo así de claro, no hemos estado a la altura para convocar a la inmensa mayoría de los chilenos que han optado por quedarse en la casa y no participar de los procesos electorales. Por tanto, termino diciendo que aquí es válida la autocrítica que debemos hacer todos y cada uno de los actores políticos que estamos hoy día legislando para obligar a los ciudadanos a que concurran a las urnas. Y esto debiera ser todo lo contrario, respetar la libertad individual para que decida el ciudadano si participa o no y hacer nosotros bien nuestra pega de convocar. ¿Hay cálculos políticos detrás de lo que significa una medida de este tipo? Sin duda que la verdad es que yo no comparto que estemos cambiando las reglas del juego sistemáticamente para tratar de corregir los resultados que están arrojando las elecciones que nos toca participar. Y en esa línea yo creo que aquí hay un sector político que está sacando cálculos muy finos de cómo les va a ir mejor
a través de qué instrumento o a través de qué ley pueden mejorar sus resultados electorales. Y eso a mí no me parece. Lo prudente podría ser discutir este tipo de materia no para el proceso electoral que está a la vuelta de la esquina, sino que para el subsiguiente, de tal manera de que aquí los incumbentes no estemos legislando para un beneficio personal desde el punto de vista de los resultados electorales. Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Bueno, es parte de lo que se ha registrado en términos de uno de los temas que ha concitado la atención, puesto que hay otros también que se están abordando acá en la Cámara de Diputadas y Diputados no con menos relevancia. Entiendo que tiene una pregunta del estudio. Sí, Guillermo, porque lo que nosotros conocemos ahora es la inscripción automática y antes, cuando el voto era obligatorio, uno tenía que ir a inscribirse en el registro electoral. ¿Cómo se zanjaría ese aspecto a partir del voto obligatorio? Bueno, de hecho, esas son parte de las indicaciones que se están analizando en términos de lo que se ha planteado y que obligan a que vuelva a la Comisión de Gobierno Interior, por cuanto hay sectores que plantean de que haya una inscripción automática desde los 17 años para que ya a los 18 años puedan hacer valer el derecho a voto. Hay otra indicación que dice relación con que deban inscribirse previamente para poder posterior ya hacer efectivo también su derecho a votación. Pero son parte de los aspectos que van a ser resueltos ya cuando este proyecto comience nuevamente a ser analizado por parte de la Comisión de Gobierno Interior, donde seguramente, aparte de estas indicaciones que ya se han presentado durante la presente jornada, puedan surgir otras relativas a lo que significa principalmente cómo se va a ir acotando la posibilidad de que se vuelva a establecer entonces el voto obligatorio. Eso es lo que respecta a este proyecto que, como les decíamos, ha sido aprobado en general en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, puesto que hay otros que también siguen generando bastante polémica y discusión, y en particular hago referencia a lo que significa la votación en torno al salario mínimo que se ha registrado durante la presente jornada en la Comisión del Trabajo, porque fíjense que fue rechazada la idea de legislar en esta comisión sobre la propuesta que presentó el gobierno para el reajuste al salario mínimo, que se establecía un reajuste en base al IPC, que era de cerca de 10.000 pesos, y también se postuló la posibilidad de generar subsidios para que haya un aumento en los ingresos de quienes se han visto afectados particularmente por la pandemia. Pero esto no satisfizo incluso a los representantes del oficialismo, donde hubo votos claves que terminaron entregando este rechazo entonces a estas propuestas del gobierno, al menos en la Comisión del Trabajo, puesto que, por ejemplo, el diputado Andrés Molina de Bópoli se opuso a estas iniciativas que ha planteado el gobierno. De todas formas, este rechazo no inhibe que se siga tramitando este proyecto, puesto que solo significa que llegaría con informe negativo para su discusión en sala, la que es soberana para determinar sobre esta materia. Pasemos a revisar algunas reacciones que se generaron luego de este rechazo en torno a la propuesta de salario mínimo en la Comisión del Trabajo. Se insistió, ¿no es cierto?, con los bonos y subsidios a través del ingreso mínimo garantizado y manteniendo, ¿no es cierto?, el reajuste del guarismo de 10.500 pesos. Esto se rechazó con un voto también del oficialismo y yo creo que eso demuestra claramente una señal al gobierno de que aquí no es solo la oposición, sino que es más transversal que eso, pero que en el proceso de este proyecto el gobierno recapacite y nos presente verdaderamente una nueva propuesta que vaya en esa línea. Lamento profundamente que con un voto de Bópoli se haya rechazado finalmente este proyecto que reajustaba el salario mínimo. Es inexplicable que un proyecto de este tipo se rechace solo la idea de legislar. No alcanzamos a escuchar al gobierno, si eso fue lo grave. No alcanzamos a escuchar al gobierno en la exposición de hoy día porque se votó en contra de la idea de legislar. ¿En base a qué? Realmente estoy sorprendido, molesto y vamos a hacer saber nuestra molestia a nuestros socios de Bópoli formalmente. Perfecto. Creo que es importante apelar al momento que se vive respecto de las pequeñas y medianas empresas y hacer la sana distinción que corresponde con las grandes. Entonces acá lo que se está pidiendo es un sacrificio un poco mayor a aquellas empresas que pueden hacer un sacrificio mayor, estamos hablando exclusivamente de un 10%. Hemos sido insistentes y coherentes en venirlo pidiendo desde hace más de 3 años, para que esta distinción entre grandes y chicas se pueda hacer y tiene también una lógica razonable. Bueno, este rechazo en la Comisión del Trabajo del reajuste al salario mínimo con votos claves que vienen desde el mismo Chile Vamos, en todo caso no inhibe la tramitación de este proyecto. Como les decíamos, ahora va a continuar su análisis por parte de la Comisión de Hacienda y posteriormente de todas formas va a ser analizado en la sala. Solo quiero terminar el despacho señalando también que durante la presente jornada ya se ha despachado para su promulgación esta iniciativa que hablábamos en la jornada de ayer y que se había discutido en el Senado. Hoy ocurrió lo propio en la Cámara de Diputadas y Diputados y que termina entregando la facilidad para que todos los trabajadores puedan ir a vacunarse
ya se ha consagrado como una ley el que tengan al menos media jornada laboral para poder ir a su vacunatorio respectivo y poder también recibir las dosis que está entregando el Ministerio de Salud contra el COVID-19, y es un aspecto relevante considerando que se había revelado durante las últimas semanas que no tenían los permisos necesarios para poder cumplir con este trámite en medio de esta pandemia. Viviana. Es una muy buena noticia que sea una ley, una normativa, porque al parecer el criterio de los empleadores no estaba teniendo voluntad para dejar a algunos ir a cumplir con algo tan importante como es el proceso de vacunación. Muchas gracias, quedamos pendientes de todos los temas. Bien, la información del momento es en el sector de la estación en Mapocho. Fabián Acevedo está ahí, nos va a contar. Hubo una balacera hace pocos minutos. Fabián, tú nos cuentas. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les vamos a mostrar de inmediato imagen en vivo, General Maquena, antes de llegar al puente La Paz, donde se produjo este mediodía una balacera. Esto a raíz de un asalto que afectó a un ciudadano chino, quien aparentemente había retirado dinero desde un banco. Él venía con una mochila con cerca de 80.000 pesos. Y es justamente en el lugar que le estamos mostrando, en pleno General Maquena, frente a un paradero que en ese momento estaba repleto, que es abordado por alrededor de 6 a 8 sujetos. Inmediatamente lo lanzan al suelo, intentan quitarle su mochila, él se resiste aparentemente, según lo que han comentado algunos testigos, a este asalto, y en las inmediaciones, fíjense, estaba carabineros que transitaban de civil, de la sección de investigaciones policiales metropolitanas, quienes de inmediato entonces ven que aparentemente se producía una riña en plena calzada, se acercan, se identifican como carabineros y de inmediato es uno de estos sujetos que estaba en este grupo quien los apunta con un revólver, instancia donde uno de estos funcionarios policiales decide abrir fuego, dejando herido a uno de estos delincuentes de un grupo en total de aproximadamente 6 a 8 sujetos que aparentemente estaban haciendo ya este seguimiento bancario y que en plena calzada entonces estaban ya golpeando a esta víctima. De hecho tiene algunos golpes en su rostro. Ahí ustedes están viendo incluso la imagen en vivo donde están marcados estos 13 casquillos de bala. Lo que entendemos que se produce esta balacera, de que incluso uno de estos delincuentes apunta a un funcionario policial y de inmediato entonces decide abrir fuego, dejándolo herido en su muslo derecho. Se tiene que producir este procedimiento de emergencia. Llegó una ambulancia del SAMU para trasladar a este sujeto, que sería de nacionalidad venezolana, hasta la posta central. Ustedes lo estaban viendo, lo que nos decían algunos testigos es de que el paradero incluso estaba repleto, de que a corta distancia es cuando se produce, además de ellos, esta misma balacera. Ya a esta hora ya está llegando el laboratorio de carabineros, se van a levantar una serie de evidencias. La víctima también fue trasladada hasta un recinto asistencial, a la misma posta central, esto a raíz de los diversos golpes que tiene en su rostro en medio de este forcejeo que se estaba produciendo justamente en pleno General Maquena, con la víctima ya reducida. Nos habían señalado en plena calzada que, eso sí, los testigos de inmediato alertaron de que se estaba tratando de un asalto, porque ven de que él iba llegando a este paradero cuando es entonces interceptado por este gran grupo de delincuentes, cerca de 6 a 8 personas los que se dieron a la fuga. Así que se encuentra detenido es justamente el sujeto entonces que apunta a uno de estos uniformados que se encontraba de civil y que recibe este impacto balístico. Se van a recabar una serie de antecedentes, ya está aislado el lugar, hay atustamiento vehicular. A esta hora por General Maquena, lento el desplazamiento y por supuesto que ha causado gran impacto entonces en quienes estaban circulando, que se origine esta balacera aquí en pleno centro de Santiago. Tenemos la declaración justamente de un testigo, una persona que estaba en el lugar, justamente en este paradero que le estaba señalando yo, que se encontraba prácticamente repleto, esperando un bus del Transantiago, cuando él se percata de que este sujeto, la víctima en realidad estaba en el suelo y de que además ya era interceptado por 6, dice, a 8 sujetos aproximadamente, y que además ve cuando se estaba produciendo el forcejeo, lo que finalmente termina desatando la intervención de los efectivos policiales que estaban prestando un servicio de cobertura bancaria a raíz entonces de los diversos retiros que se están solicitando en las sucursales y que justamente cumplen esta labor de ir observando si es que hay bandas delictuales que estén en ese momento a las hechos. Muchas veces marcan a esta víctima y posteriormente se produce el seguimiento. La mochila de esta víctima transportaba cerca de 80.000 pesos. Esa es la suma entonces que estos delincuentes deseaban quitarle. Tenemos la declaración justamente que entregó esta persona que se encontraba en un paradero del Transantiago. Bueno, básicamente una persona que estaban asaltando, que la estaban golpeando, tenían armas los delincuentes y en eso apareció carabinero de civil y se armó una balacera.
y lograron reducir a uno de los delincuentes. Los otros salieron huyendo y por lo que sé creo que lo lograron capturar, pero asaltaron a una persona que creo que siguieron del banco. ¿A la persona la tenían en el suelo? En el suelo y la estaban golpeando. ¿Cuántos sujetos eran más o menos? 4 o 5 cuando ahí. Ahora, ¿pensaron en un primer momento que era una pelea y se había formado una riña? O sea, yo vi a uno de los tipos con el arma en la mano y me di cuenta que no era una pelea, que era efectivamente que era un asalto. ¿Y la persona se estaba resistiendo al asalto? ¿Forcejeaba con algún bolso? Exactamente, estaba en el suelo con una mochila. Bien, ahí el relato de este testigo que estaba dando cuenta entonces del momento cuando esta persona se resiste a entregar esta misma mochila, instancia donde ya es intimidado. Además hay un forcejeo, hay una serie de golpes que él también recibe principalmente en su rostro por quienes en ese momento lo estaban acechando y lo estaban ya golpeando para arrebatarle el dinero que había girado, se presume, hace pocos minutos desde un banco con el cual atravesó además el centro de Santiago. Esto ocurre frente a la estación del metro del Puente Cal y Canto. Ahora, ¿qué se ha incautado en el lugar? Bueno, además de existir la evidencia que hasta ahora va a ser marcada y recogida por el laboratorio de Carabineros, es un revólver marca Taurus con munición que tiene además su serie borrada y una pistola a fogueo que está adaptada para el disparo que aparentemente ya la banda delictual abandona una vez que ocurre la intervención justamente de los carabineros que se encontraban de civil cuando ellos justamente se identifican pensando en primera instancia que era una riña y ya inmediatamente es uno de los delincuentes quien con un revólver no duda en apuntarlo y ahí cuando ya este uniformado decide abrir fuego. Procedimiento en desarrollo, esto en pleno centro de Santiago, lo están viendo ustedes, ya llegó el laboratorio de Carabineros, mientras tanto se está haciendo la fijación del lugar, se van a tomar una serie de fotografías, además de recuperarse de algunas cámaras de seguridad. Y en paralelo a eso existe ya también la búsqueda de los otros partícipes de este hecho. Al menos 6 sujetos se ha señalado que hasta ahora se están levantando algunos antecedentes por parte de la sección de investigaciones policiales para poder dar con ellos. Información en desarrollo, cualquier novedad por supuesto se la vamos a estar ampliando a la brevedad. Sí, sin duda no deja de llamar la atención, armado fuertemente a plena luz del día, en pleno centro de Santiago y por un monto de 80.000 pesos, todo lo que ocurrió ahí. Gracias Fabián, buenas tardes. Vamos a cambiar de tema para conocer de un caso preocupante de acumulación extrema de cosas al interior de una casa, a pesar de las limpiezas constantes también del municipio. Esta persona sigue recogiendo y llevando más y más. Bueno, los vecinos están preocupados ante el riesgo de incendios. Desde las alturas es posible evidenciar la magnitud del problema que viven los vecinos de este hombre de 50 años. Es acumulador compulsivo, por eso aunque usted no la pueda ver bajo toda esta gran cantidad de basura, existe una casa. Nos tiene a todos mal porque en cualquier momento nuestra casa se pueden quemar. Mire, ahora mismo ahí viene lleno de cartones, mire. Él hace ese mismo viaje, lo hace 7, 8, hasta 10 veces en el día, se ve a cada rato viniendo con cosas. Dialogar con él es prácticamente imposible. Para ingresar a su casa debe escalar por la basura. Está convencido de que todo lo que acumula en algún momento podría servirle para algo. Dice ser reciclador. El problema es que tras llevar los desechos a su propiedad, los acumula sin deshacerse de ellos. ¿Esto es basura? ¿Cree que es basura? No. ¿Ve ahí acaso cuál es basura? No. Usted yo le voy a decir que ese chaquetón es basura. Siempre botando la basura ahí, así. No se preocupa de eso. Llega la boja, deja ahí un montón nomás y listo. ¿Usted no lo vende? No, nada de eso. Tiene lleno el sitio de puro cachureo. ¿La casa la tiene tapada? Toda. Sí, creo que duerme sentado por ahí. El problema es grave, aseguran sus vecinos, no solo por las variadas plagas y focos infecciosos existentes entre esta gran cantidad de desperdicios, sino que también por el latente riesgo de incendio. De hecho, ya ha provocado 2 siniestros en la casa de sus vecinos. Sí, la casa se los quemó 2 veces. Vivir acá en esta situación que estamos es muy heavy, muy terrible, porque resulta que este caballero que está aquí junta cachureo. La problemática de los vecinos de este hombre ya la expusimos en diciembre del 2020. En aquella oportunidad, la municipalidad de El Monte limpió el sitio, pero no duró un mes sin basura. Nosotros hemos dispuesto de cuadrillas y de trabajadores para que podamos ayudarle. No obstante eso, igual el problema persiste porque él no entiende de ninguna manera
Ya lo estamos tratando de otra forma. El director está viendo la posibilidad de, a través del Ceremi de Medio Ambiente y de Salud, de intervenir de otra forma. Como por ejemplo lograr una internación forzosa en un centro de salud. En la municipalidad advierten además que la poca familia que este hombre posee se desentiende del problema. Por lo mismo es muy difícil que recupere la cordura, ya que el tratamiento contra el mal de Diógenes requiere de un fuerte arraigo familiar y social para que dé los resultados esperados, que la persona deje de acumular cosas. En general, el paciente no tiene conciencia de lo extraño o lo inusual de su conducta desde el punto de vista social. Se da más en personas mayores, generalmente cuando quedan solos. El municipio de El Monte se comprometió a seguir ayudando en el retiro de la basura desde la propiedad de este hombre. Sin embargo, mientras no sea sometido a un tratamiento psiquiátrico, lo más probable es que continúe acumulando compulsivamente todo tipo de desperdicios. Bien, vamos a ir con Max Frick para revisar lo que ocurrió anoche en la comuna de La Florida, en un incendio en un domicilio donde falleció un padre y su hijo. La madre se encuentra grave. Max, tú nos cuentas más. Buenas tardes. Hola Karim, muy buenas tardes. Sí, un verdadero drama familiar que ocurre en la comuna de La Florida cerca de la medianoche, cuando aparentemente y por razones que aún se investigan, pero inicialmente el peritaje de bomberos daría cuenta de una estufa mal apagada, habría generado el fuego que lamentablemente terminó consumiendo 2 viviendas en este sector de la comuna de La Florida. Rápidamente, más de 40 voluntarios de bomberos de Ñuñoa llegaron hasta el lugar para tratar de combatir las llamas. Logran rescatar a la esposa del fallecido y a la vez madre del segundo fallecido, una mujer de 85 años que permanece hospitalizada grave, pero no logran rescatar a el hombre junto a su hijo, quienes lamentablemente son encontrados sin vida al interior del inmueble cerca de la 1:30 de la madrugada, cuando bomberos logra controlar este siniestro. Vecinos realmente estaban impactados con todo esto, todos trataron de ayudar, pero lamentablemente estas 2 personas terminaron falleciendo al interior de este lugar. Vamos a escuchar a voluntarios de bomberos que realizaron las labores para poder combatir las llamas y también para rescatar a las personas que estaban al interior del inmueble. El trabajo se centró en primer lugar en realizar la extinción y también en realizar lo que es búsqueda y rescate, ya que habíamos recibido la información de que habían 2 personas en el interior. Se trabajó, lamentablemente tenemos que confirmar el fallecimiento de 2 personas y una tercera persona que fue trasladada al centro asistencial, que está siendo atendida en este minuto. Fue un poco complejo el acceso, son pasajes bastante pequeños que dificultan el acceso a los carros bomba. Claro, esto ocurre en el pasaje Soyuz, en la comuna de La Florida, un lugar, como lo decía bomberos, de difícil acceso para ellos, principalmente para poder sacar agua desde los grifos. Hubo que realizar todo un operativo para poder llegar hasta este lugar y lamentablemente no se pudo salvar a estas 2 personas. Esperemos que la mujer de 85 años que se recupera en el hospital de La Florida tenga un buen pronóstico pese a sus graves lesiones. Vamos a escuchar también a vecinos del sector que relataron un poco cómo fue este incendio ocurrido la medianoche de este miércoles en la comuna de La Florida. Mucho fuego, porque pensaba yo que iba a tomar las casas de mis otros vecinos. Entonces era desesperante querer ayudar y sin poder. Y lamentablemente he sabido malas noticias, entonces estoy muy quebrantada porque los conozco de una vida a mis vecinos. Venimos de forma inmediata, pero ya fue todo muy rápido. Ya estaba la casa principal donde comenzó el incendio, ya estaba consumida. Los vecinos junto con carabineros, que actuaron muy rápido, sacaron a la vecina. Sacamos a la vecina de una edad de alrededor de 90 años aproximadamente, pero lamentablemente no pudieron sacar al vecino, al esposo y al hijo. La casa al lado también se consumió en forma completa, las 2 casas. Claro, ya lo decían vecinos de estas víctimas, una verdadera tragedia familiar. Solo logran rescatar a esta mujer de 85 años, pero su esposo y su hijo terminan perdiendo la vida al interior de esta vivienda. Vamos a cambiar de información y nos vamos a ir ahora a la comuna de Santiago Centro, pero también relacionado con un siniestro, porque un incendio también, que aún se desconoce cuál sería su origen, consumió por completo 3 locales comerciales ubicados en el sector de San Pablo con Chacabuco.
bomberos se está realizando los peritajes para poder determinar el origen del fuego. Lo cierto es que estas llamas y esta columna de humo eran visibles por varias cuadras a la redonda. De hecho, llegaron más de 20 carros de distintas compañías de bomberos de Santiago, de Quinta Normal, para tratar de controlar las llamas, las cuales solamente fueron sofocadas luego de un par de horas. Es información que se registra en la comuna de Santiago durante la noche también de este día martes y que afortunadamente no cobró ni víctimas fatales ni heridos como ocurrió en la comuna de La Florida, Karim. Sí, perfecto, Max. Gracias por todos los detalles. Época, además de incendios, lo hemos visto en los últimos días, así que reiterar el llamado a la precaución, sobre todo en el manejo de las estufas. Que esté muy bien, buenas tardes. Bien, estamos de vuelta en las noticias. Vamos a retomar el contacto con Fabián Acevedo para conocer más detalles de este tiroteo que se registró en el sector de la estación Mapocho. Fabián. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nosotros seguimos acá en General Maquena antes de llegar al puente La Paz, en procedimiento que está aún desarrollándose por el laboratorio de Carabineros, marcados los impactos balísticos que se producen justamente en el momento que ustedes van a ver en pantalla. Hay imágenes que hasta ahora son reveladoras de un domo de la Municipalidad de Santiago, de la Oficina de Seguridad, que justamente se encontraban ya observando esto a raíz de, bueno, el comercio ambulante que se ha desarrollado en este sector y que muestra en primera parte el momento cuando ya se acercan 6 a 8 sujetos aproximadamente a un costado ya de un paradero del Transantiago. Incluso se ocultan un poco por un par de buses que estaban transitando en ese momento y abordan a la víctima. De inmediato la arrojan al suelo. Todo eso según el relato de testigos. Intentan quitarle esta mochila con cerca de 80.000 pesos que él llevaba, dinero que aparentemente había retirado desde un banco, y se comienza a producir un forcejeo. Esto llama la atención, fíjense, de los oficiales de civil de Carabineros que iban transitando en un vehículo particular sin llamar mucho la atención. Deciden poner ya reversa, se baja una mujer, una policía, y en ese momento se acerca a este grupo pensando en que esto se estaba tratando de una riña. Sin embargo, ya cuando se identifican, se acercan al lugar, se dan cuenta entonces que se trataba de un asalto. Es allí, en ese momento, cuando uno de estos asaltantes, miembro de este grupo, 6 a 8 se ha hablado, saca un armamento, un revólver, y apunta ya a uno de estos efectivos policiales, y él de inmediato decide abrir fuego, hiriéndolo en la pierna derecha. Por lo tanto, tiene que ser trasladado de inmediato hasta un recinto asistencial. De hecho, quedó tendido en plena calzada, herido. Eso también se observa en las cámaras de seguridad, teniendo que prestarle atención entonces una vez que llega una ambulancia. En la posta central está internado el único detenido hasta ahora de este hecho. Tenemos justamente declaraciones que pudimos recoger. Hay un testigo de todo esto, una persona que estaba en el paradero del Transantiago. Dice que la balacera se produce a 5 metros aproximadamente de todas las personas que estaban en ese momento esperando ya la locomoción colectiva. Tenemos ese relato, lo escuchamos a continuación. Carabineros se habría percatado de una persona que habría sido víctima, habría sido abordado por 5 a 7 tipos aproximadamente. Se percata de esto personal de Carabineros trabajando de civil acá en el sector, presta el auxilio a la víctima. Entre esos 2 tipos, de los cuales abordaron a esta víctima, sacan de su vestimenta un armamento. Al percatarse, se identifica el personal de Carabineros, lo intimida a uno y apunta a uno de los funcionarios haciendo uso de su arma de servicio, lo cual hace uso de esta y lo lesiona. En este momento mantenemos la víctima y una persona detenida. Bueno, básicamente una persona que estaban asaltando, que la estaban golpeando, tenían armas los delincuentes, y en eso apareció Carabineros de civil y se armó una balacera. Y lograron reducir a uno de los delincuentes. Los otros salieron huyendo y por lo que sé creo que lo lograron capturar, pero asaltaron a una persona que creo que siguieron del banco. ¿A la persona la tenían en el suelo? En el suelo y la estaban golpeando. ¿Cuántos sujetos eran más o menos? 4 o 5 más o menos. Ahora, pensaron en un primer momento que era una pelea y se iba a formar una riña. O sea, yo vi a uno de los tipos con el arma en la mano y me di cuenta que no era una pelea, que era efectivamente que era un asalto. ¿Y la persona se estaba resistiendo al asalto? ¿Forcejea con el bolso? Exactamente, estaba en el suelo con una mochila. Bien, lo que está sucediendo a esta hora en pleno centro de Santiago, se están recopilando algunas imágenes a las cámaras de seguridad que están viendo ustedes ya en pantalla. Don Marco, usted nos quería comentar algo del procedimiento, cortito, muy breve. Sí, no, yo vine a comprar acá a Mapocho, soy comerciante y
me encontré con la noticia aquí que asaltaron a una persona y justo los caballeros, menos mal que supe que eran carabineros de civiles y lo pillaron, pues. Así que ahí pillaron a los niños que asaltaron a la persona y está agredida, y bueno, al menos me gustó el procedimiento porque está bueno ya la delincuencia acá en Chile, oiga, y más encima que aquí en Mapocho es muy peludo, demasiado, uno no puede andar en pleno día y esta cosa ya es como mucho. Yo soy comerciante ambulante, vivo el día a día y pucha, ya es como mucho la delincuencia. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo? Ya está bueno, ya uno no puede andar arriba de las micros, no puede andar en la calle, sale de su casa, no tenemos ninguna seguridad, pues si ahora, ojalá por mí que todos los carabineros anduvieran de civiles, la única manera para atrapar todos estos delincuentes, para mí eso tendría que ser. Muchas gracias, don Marco. Ahí la impresión entonces cuando hay muchísima gente hasta ahora en General Maquena. Señora Cortito, cuénteme. La plaza de armas, hay cualquier delincuente. Yo un día estaba sentada en un asiento y llegó un joven al lado con su plata y todas sus cosas. Y llegan dos individuos atrás, uno lo sujeta por la espalda, al lado mío le pusieron la cuchilla aquí, tuve que entregar todo. Y nadie hace nada, los carabineros de la plaza tienen miedo. Bien, imagínense, bueno, ahí la situación, esto es la impresión de la gente en realidad, que está circulando a esta hora por General Maquena, pleno centro de Santiago, aquí muy cerquita en Mapocho. Por supuesto con la delincuencia, dicen que los delincuentes se están aprovechando de las aglomeraciones que se producen cuando llega muchísima gente a realizar algunas compras, y este es el momento entonces que se origina este mismo asalto. 6 a 8 sujetos que terminan protagonizando entonces esta aparente salida de banco que está siendo investigada. Mientras tanto ya la policía sigue buscando al resto de la banda. Hay un solo detenido, al menos 6 sujetos más que se encuentran hasta ahora prófugos. Claro, lo comentábamos hace algunos minutos, Fabián. Bueno, una de las principales preocupaciones de la gente sigue siendo la seguridad, así lo dicen todas las encuestas, la preocupación que existe. Y a plena luz del día, fuertemente armados, atacando a una persona para robarle 80.000 pesos, que era el monto que había retirado. Así que bueno, seguimos atentos, en cualquier minuto retomamos contigo si es que hay novedades. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, cambiamos de tema, ya está listo Alejandro para contarnos lo que nos depara el tiempo. Estuvimos tan expectantes en la mañana viendo este eclipse lunar, sí. La luminosidad, eso sí, no jugó tan a favor, parece. No, pues porque fue a eso de las 7 de la mañana. ¿Qué tal, Viviana? Buenas tardes. Claro, cuando ya despuntan los primeros rayos del sol, teníamos 3 grados. A esa hora se marcó precisamente la mínima. Pero el panorama ha cambiado, veamos la imagen del satélite, porque tenemos varias cosas que contarles. Lo primero es la nubosidad que durante los últimos días ha marcado el extremo norte del país. Ahí ustedes la ven, está sobre las regiones de Tarapacá, de Antofagasta, también vientos en la costa, atentos, Antofagasta, tal, rachas que podrían alcanzar 40 kilómetros por hora. En el norte chico, un calor inédito para estas alturas del año, ya finalizando mayo. En Vicuña tienen 32 grados a esta hora, faltando 18 minutos para las 3 de la tarde. Llegan a 28, por ejemplo, en San Felipe, también cielo despejado. En la región metropolitana, luego de las nieblas matinales, en los valles centrales brilla el sol y tenemos nubosidad desde Biobío hacia el sur, y esta tarde, noche, madrugada de jueves dejará precipitaciones abundantes, especialmente al interior de la Araucanía, los ríos y la región de los lagos. También algunas nevadas, ahí por ejemplo en la Tierra del Fuego, la tierra de los Selknam, ahí en Porvenir hemos registrado durante las últimas horas. Ya iremos al detalle porque Santiago está viviendo la tarde más cálida de esta semana. El cielo de Santiago a esta hora, ahí está, 2 de la tarde, 43 minutos. Claro, el cielo está despejado, pero eso grisáceo que ve ustedes es bruma, es polución, es contaminación. Los índices de la calidad del aire en regular solamente sobre Santiago, mientras brilla el sol y la temperatura a esta hora es de 22 grados. Vamos a recorrer el país con el pronóstico para lo que resta del día y les voy adelantando un poquito de lo de mañana. Hemos tenido algunos chubascos de nieve, de aguanieve, por ejemplo, como les decía, ahí en Porvenir, en la Tierra del Fuego, mientras en Punta Arenas ha brillado el sol, lo mismo en Puerto Natales, incluso en Chile Chico y en la región de Aysén. Hay heladas en esa zona con 4 de máxima solamente en Punta Arenas, 11 grados para Coyhaique, que recibe precipitaciones. Lo mismo que en Chiloé, en Palena, en la región de los lagos en general y de los ríos. Precipitaciones que se han mantenido durante los últimos días y que se intensificarán esta noche nuevamente, especialmente al interior con nieve en la alta cordillera andina. En Temuco está cubierto, está nublado, aún no caen las precipitaciones, pero a última hora hoy, ya en la noche, se abrirá la llave del agua ahí, por ejemplo, en la capital de la Araucanía, y estas precipitaciones avanzarán mañana hasta las regiones de Biobío y de Ñuble. Pero por ahora solo cielo nublado en Concepción, con 16 grados, ahí no lo tapo, 16 también en Chillán, se abrieron las nieblas en Curicó, en Talca, rondan 14 grados, 21 tienen a esta hora en Rancagua. Brilla el sol en O'Higgins, también en la región de Valparaíso, 19.
en el puerto principal, 28 grados al interior en San Felipe, por ejemplo. Lo dicho, 32 grados en Vicuña, mientras llegan a 16 bajo escasa nubosidad de La Serena en Coquimbo, y la nubosidad es bastante abundante desde Atacama al norte. Hay sectores nublados, por ejemplo en Iquique, también en Antofagasta, escasa nubosidad en Arica, en promedio 18-20 grados allí en la costa del norte grande. Santiago de Chile. Lo dicho, a la hora de la superluna de sangre, el perigeo, que es cuando la luna está más cerca de la Tierra, además con luna llena y además con el eclipse lunar total, tuvimos ese hermoso fenómeno a eso de las 7 de la mañana, cuando el termómetro tenía solo 3 grados de temperatura. Bueno, a esa hora se produce la mínima. Tenemos 23, ahora nos sacamos las ganas. La máxima rondará 24 y vivimos hoy la tarde más tibia, más cálida de la presente semana, porque a partir de mañana ya comienza a ingresar nubosidad, cambia la masa de aire y bajan las temperaturas. 21 para mañana, tampoco es tan desagradable, pero ya el viernes volvemos a temperaturas que en todo caso están dentro del promedio de mayo. 18 para el viernes, el sábado estará nuboso, con nieblas también, 16 grados, y si se proyectan para el domingo estará con cielo parcial, con 18 grados también en Santiago. Es el panorama entonces, con temperaturas al menos a la baja, las máximas, pero suben un poquitito las mínimas, producto de la nubosidad, Viviana. O sea, estas oscilaciones térmicas tan extremas ya no las vamos a tener. O sea, de 3 pasar a 24 es harto ahí la cantidad de grados que hay de por medio. Así que sí, pues, también envidia el sur, que está lloviendo. Gracias, Ale. Chao, buenas tardes. Que estés bien. Bien, vamos a continuar con las noticias con una grave denuncia de robo de medicamentos desde el Sistema Público de Salud. Abelino Martínez nos va a dar cuenta de qué se trata esto. Abelino, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Karim, Viviana, todos en sus casas. Son más de 360 kilos de medicamentos psicotrópicos, es decir, aquellos que tienen estampadas esta estrella verde y que son utilizados además para tratamientos psiquiátricos, los que se habrían perdido o derechamente habrían sido robados, como señala el alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter, desde el CEFAM en el que estamos en este minuto, ubicado en calle Bacteriológico de la comuna de La Florida. ¿Cómo se detecta esta situación? El año 2020 la Contraloría General de la República hace un requerimiento a los municipios de nuestro país para que realicen auditorías sobre las farmacias que se encuentran precisamente ubicadas al interior de los centros de salud pública de cada comuna. Es allí que la Municipalidad de La Florida se encuentra con la reticencia de parte de los encargados de este CEFAM en particular de entregar la información de, por ejemplo, qué es lo que ocurría con los medicamentos caducados. Es ahí que deciden comenzar una investigación interna y a través de las cámaras de seguridad captan como los dos encargados de la farmacia de este lugar se llevan varios medicamentos. Además, también llamaba la atención los autos de lujo que poseían ambos funcionarios, teniendo en cuenta que sus sueldos no eran demasiado abultados como para poder tener acceso a comprar este tipo de vehículos. De hecho, se evidenció que durante varias veces, en la noche principalmente, llegaban estos dos encargados, ambos químicos farmacéuticos, y se llevaban los medicamentos, los que luego, según el alcalde Rodolfo Carter, eran reducidos en ferias libres de nuestro país, es decir, en el mercado negro. Una grave denuncia que por supuesto motivó a la autoridad a entregar todos estos antecedentes a la Fiscalía Local de la comuna de Puente Alto y de La Florida. Tenemos declaraciones precisamente de lo que nos señaló durante esta mañana el alcalde Rodolfo Carter cuando hizo entrega de estos antecedentes a la autoridad para que estos funcionarios sean investigados. Además, adelantarle que ambos funcionarios están suspendidos de sus funciones mientras dure la investigación y se inició, por supuesto, también un sumario en la municipalidad. Pasemos a revisar lo que nos señalaba el alcalde Carter. Cuando empezamos a auditar internamente lo que estaba ocurriendo, la administración se dio cuenta que había resistencia de parte de las estructuras administrativas de muchos años de este municipio, había reticencia a entregar la información. Como la reticencia se hizo en algún minuto imposible de vencer, la administración de la corporación municipal optó por ingresar a las bodegas de la droguería o farmacia donde se almacenan estos medicamentos. Y en ese contexto se descubrió que habían extravío, sino sustracción y robo de estos medicamentos que son muy delicados, que en el mercado informal, básicamente en las ferias, en los mercados, pueden alcanzar cifras elevadísimas y lo que es más preocupante, pueden generar narcotráfico y adicción.
Esta situación vendría ocurriendo desde el año 2018, es bastante grave la denuncia y los antecedentes que además aportó la Municipalidad de La Florida a la Fiscalía para que se inicie esta investigación. Nosotros estamos aquí en este CEFAM ubicado en la comuna de La Florida, específicamente en calle Bacteriológico, y la verdad es que no fue muy difícil para nosotros encontrar personas que nos decían cada vez que venimos a retirar nuestros medicamentos, tenemos que esperar un mes, no se encuentran, tenemos que esperar al mes siguiente. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que como no están los medicamentos y ellos los requieren, se les entrega una receta para que ellos terminen comprándolos con su dinero en el sistema privado, mientras estos individuos se llevaban estos medicamentos, son más de 360 kilos de medicamentos que no se puede explicar hasta ahora a dónde se encuentran, a dónde fueron a parar, cómo fueron además destruidos. Hay todo un protocolo que se debe seguir en el sistema público de salud para eliminar, por ejemplo, los medicamentos que están a punto de caducar y que ya no pueden ser entregados a la ciudadanía. Sin embargo, en este caso, los encargados de la farmacia de este CEFAM no querían entregar esa información. Es por eso que finalmente el municipio decide realizar una investigación interna y a través de las cámaras de seguridad captan a estos individuos sacando estos medicamentos y luego llevándoselos en sus vehículos, además de lujo, durante la noche. Tenemos declaraciones, como les decía yo, de varias personas que se encontraban con estas situaciones, con que venían a retirar sus medicamentos y simplemente no se los entregaban, no había una respuesta y tenían que terminar comprándolos ellos con dinero de su bolsillo, por supuesto, lo que además es bastante grave porque son personas que están enfermas y que probablemente muchos de ellos están además con licencias y todos sabemos que el pago de las licencias en nuestro país demora bastante también, por lo tanto es una situación complicada por todos lados. Escuchemos lo que nos decían los afectados por este tipo de situaciones. Muy mal, y quiere decir que los jefes no están cumpliendo con su pega porque ahí hay una señora que dice que es jefa. Quedaron debiendo, en una de las veces me quedaron debiendo 30, y cuando lo fui a reclamar dijeron que no, que nunca y que no estaban anotados en ninguna parte. Yo tenía que comprar mis remedios. No, porque no hay. Imposible que no hayan remedios. Están robando pésimo, me parece, de una cuestión, si se están robando remedios malos, muy malos, tienen que investigar, pues. Bueno, cuando la municipalidad de la comuna de La Florida se percata de esta situación y de estos extraños movimientos de estos químicos farmacéuticos que llegaban durante la noche, principalmente de madrugada, hacia el CEFAM a retirar estos medicamentos que luego simplemente son reducidos, la mayoría de ellos en ferias libres. De hecho, nosotros lo hemos denunciado, ese tipo de situaciones en varias oportunidades, es que la municipalidad decide suspenderlos de su cargo. Se inicia, por supuesto, un sumario que está en curso en este momento y los antecedentes ya fueron entregados a la Fiscalía, quien iniciará una investigación por malversación de caudales públicos. Tenemos declaraciones del abogado que está a cargo de este caso en la Municipalidad de La Florida y que hoy además hizo entrega de los antecedentes a el fiscal jefe de la comuna de La Florida, Felipe Díaz. Pasemos a revisar de inmediato esas declaraciones. La verdad es que no corresponde todavía hablar de personas específicas porque una investigación que está abierta está en curso donde no existen personas formalizadas. Lo que sí se puede decir es que cuando se detectan estos hechos, las personas que se pudieron ver involucradas en ellos inmediatamente fueron suspendidas de sus labores y se iniciaron los respectivos sumarios, que es lo que corresponde legalmente, respetando la presunción de inocencia de ellos y llegando hasta a determinar exactamente la extensión de las responsabilidades. Karim, hemos intentado obtener alguna declaración de los dirigentes, de los funcionarios de este CEFAM en particular. Hasta ahora no hemos tenido éxito con ellos, sin embargo, continuamos a la espera para, por supuesto, informarles en nuestras siguientes ediciones respecto a esta grave denuncia de robo de medicamentos en el sistema público de salud, que sí, por supuesto afecta además a los más pobres. Sí, de todas maneras, un hecho gravísimo que afortunadamente fue descubierto gracias a los controles, ya lo decía el propio alcalde, se trata de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que además son peligrosas cuando no se utilizan bien. Muchas gracias, Abelino, buenas tardes. Uber dio a conocer el listado de las cosas más comunes y también algunas insólitas que olvidan sus pasajeros. Muchas de ellas coinciden con las pertenencias que se encuentran habitualmente en el transporte público.
Esta imagen es más habitual de lo que parece. Se encuentran entre los elementos más olvidados en el transporte público y que ahora también sus dueños pierden en los autos de las aplicaciones. Sobre todo celulares y mochila, ese tipo de cosas. Lo que se encuentra más es una billetera o llaves, hasta un aro a veces que se le ha perdido a la gente. Una billetera, pero se la han devuelto porque como es la aplicación Uber, sí se la han devuelto. Olvidos en el auto que la empresa Uber dio a conocer a nivel mundial. Los casos más insólitos ocurrieron en Estados Unidos con el hallazgo de una placa de dentadura, un lomo vetado y hasta un chaleco antibalas. Mientras que en Chile, la lista incluye billeteras, llaves, celulares, libros, ropa y audífonos. Algo similar ocurre también en los taxis. Documentos, ¿qué otra cosa que sea? A ver, celulares, todo esto. Con la intención de dar orientación a quienes perdieron algún artículo como estos, la empresa ofrece una vía expedita para recuperarlo en el menor tiempo posible. Contamos con herramientas que les permiten recuperar sus pertenencias reportando este olvido en la aplicación. Ahí el equipo de soporte los ayudará a contactarse con el socio conductor o conductora para coordinar la devolución, que en la mayoría de los casos se concreta sin ningún tipo de inconveniente. Pero en el transporte público también se dan estos pasajeros olvidadizos. El año pasado en el metro se perdieron 14.388 de los más variados artículos, de los cuales 2.414 fueron reclamados por sus dueños. Dentro del total del 2020, más de 11.000 fueron documentos. En lo que va del año, ya se han hallado 5.481 artículos y de ellos, 875 ya han sido devueltos a sus dueños. Los objetos son ingresados a un sistema online y si tienen cualquier dato que permita su identificación, se da aviso de inmediato a las personas correspondientes. Luego de eso, se coordina la entrega en alguna de las 4 oficinas de atención a clientes que hoy día tenemos operativas. Metro tiene una central donde van los objetos extraviados. Allí almacena los artículos perdidos durante un mes. Si estos no son reclamados por ningún usuario, los documentos son destruidos, las cédulas de identidad devueltas al registro civil y los pases escolares enviados a la JUNAEP. Bien, estamos de vuelta para revisar uno de lo que ha sido los grandes temas durante la pandemia, los problemas de aprendizaje. Hay cifras al respecto, el 60% de los estudiantes, por ejemplo, no alcanzaron los conocimientos necesarios durante el 2020. También hay una cifra que señala que el 70% dice tener dificultades para expresar sus emociones. Vamos a conocer más de estos datos, para ello vamos a tomar contacto con Consuelo Aguilera. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola Karim, muy buenas tardes. Como catastróficos, como dramáticos y también como preocupantes fueron catalogados justamente los resultados de este diagnóstico integral de aprendizaje, que entre otras cosas, digo, arrojó lo que tú decías, un 60% de los estudiantes de la educación media no logró los aprendizajes deseados o esperados en el año 2020. Esto tendría directamente relación con la pandemia, debido a que las clases se están realizando de manera telemática. Es difícil establecer cuánto justamente influye esto, pero según las autoridades tendría directa relación con este tema. Esta medición justamente mide tanto el aspecto de lenguaje como también de matemática. Para detallar, por ejemplo, algunos de los resultados. En lenguaje, ninguno de los cursos alcanzó más de un 60%, es decir, ni desde segundo básico a tercero medio, ninguno superó el 60% de aprendizaje de lo que está deseado justamente y que lo que está priorizado además por el currículum educacional. Si eso lo lleváramos a las notas, si lo transformáramos en una escala del 1 a 7, equivaldría a una nota 4. Por lo tanto, gran porcentaje de esos estudiantes estaría reprobando el curso. En matemática, la situación de hecho es todavía más compleja, es más preocupante según detalladas las autoridades, ya que ninguno de los niveles superó el 47% de aprendizaje. Hay bastante preocupación justamente por este tema. Las autoridades señalaban que es necesario volver a las clases presenciales. Estos resultados dan cuenta de que ir al aula es finalmente el método más eficaz para que los alumnos aprendan. Pero también este sondeo mide el aspecto socioemocional de los alumnos y ahí también hay datos bien interesantes. El 70% de los niños o adolescentes que están en etapa escolar señalaron que tienen dificultades para aprender a través de este método telemático de la educación a distancia, y 9 de cada 10 jóvenes entre tercero y cuarto medio señalaron que este periodo en el que no han asistido a clases han afectado su aprendizaje. Además, más del 50% de ellos declaró que se siente angustiado, enojado o mal genio que se ha sentido así en este periodo de clases telemáticas. Resultados bien preocupantes que además fueron detallados en profundidad por
el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Daniel Rodríguez, a quien pasamos a escuchar a continuación. Me atrevo a calificar la situación como crítica. Ya el secretario general de la ONU señalaba el año pasado que nos podíamos enfrentar a una catástrofe generacional. Efectivamente, tenemos un terremoto educativo y las réplicas de ese terremoto pueden repetirse por mucho tiempo si no asumimos de una vez por todas que debemos enfrentar en conjunto, con una visión única de país, esta realidad. Hay entonces las declaraciones del ministro de Educación refiriéndose a la necesidad de retornar a las clases presenciales. Las cifras, de hecho, también avalan lo que señalaba el ministro. Por ejemplo, el 34% de los establecimientos educacionales que están en condiciones de abrir sus puertas porque no están en una fase de cuarentena, efectivamente lo han hecho. Y en ese sentido, el ministro fue bastante crítico, particularmente con los sostenedores, con los alcaldes. Decía que él entendía que anteriormente estaban en etapa de campaña y que quizás por eso no se habían querido inclinar por abrir las puertas de los establecimientos educacionales, pero que ahora que ya habían terminado el periodo de elecciones, era hora de que en términos simples se pusieran los pantalones y abrieran los colegios para que al menos los apoderados tengan la opción de elegir si mandar o no a los hijos a las clases. De hecho, en ese sentido también hay algunas denuncias que ya han llegado a la Superintendencia de Educación, más de 50 aproximadamente, de apoderados que señalan que no han podido enviar a sus hijos al colegio porque no tienen esta posibilidad, justamente porque no están realizando clases presenciales y que creen que eso justamente va en desmedro del aprendizaje y al parecer, al menos según los datos de este sondeo, efectivamente tendría relación con eso. También le consultamos sobre otros temas al ministro, sobre todo lo que tiene relación con el CIMSE. De hecho, él no quiso responder mayormente a esto y ahí sí le pasó la respuesta a la Agencia de la Educación, porque señalan que efectivamente está en veremos, podríamos decirlo, esta prueba, la realización de esta prueba. Señalan que con los resultados que obtuvieron de este sondeo que ya comentábamos, efectivamente debiese realizarse el CIMSE, porque es la única forma de tener más información respecto a cuánto están aprendiendo o no los alumnos en las clases, pero también señalan que todo va a depender desde el punto de vista sanitario y que finalmente va a ser la autoridad sanitaria quien va a determinar si se puede o no realizar esta prueba. Pasemos a escuchar lo que nos dijeron. Lo relevante es que nunca antes había sido más importante aplicar el CIMSE, porque nunca antes habíamos tenido una perturbación de este volumen que nos pusiera una incógnita tan grande respecto a cómo están nuestros estudiantes. Más que nunca es necesario tener esa información. Pero por supuesto que las condiciones sanitarias son las que mandan y si no es posible aplicarlo, hay un consenso ya de las instituciones del Estado a cargo de esto, de que eso no se va a aplicar. Si se aplica, obviamente se aplicará con todas las condiciones sanitarias, todas las precauciones, aforo, en fin, que ya han permitido aplicaciones similares como la evaluación docente, como la PSU, por lo tanto no estaríamos hablando de algo nuevo para el sistema de educación. Va a depender entonces de las condiciones sanitarias si se realiza o no esta prueba, pero de todas formas es muy importante lo que decían las autoridades, no se puede dejar de lado estos datos que se dieron a conocer durante esta jornada, que sin duda son bastante preocupantes respecto al aprendizaje que están logrando los estudiantes. Sí, por eso es tan importante retomar el ritmo y todo el tiempo perdido. Muchas gracias, Consuelo. Buenas tardes. Despedimos esta edición a través de las pantallas de CNN Chile con una imagen de la región metropolitana que tiene 24 grados a esta hora. Y por Chile.